Bueno, hola, bienvenidos a esta segunda parte de la conferencia de hoy, en la que estamos analizando el inicio de la línea de euskera, ese feliz nacimiento, y en esta segunda parte vamos a ver también cómo se desarrolló aquella infancia que hemos dado el nombre de azarosa, ya que en un inicio parece que siendo una escuela pues sufrió lo que hemos dado en llamar bullying o acoso escolar en algunos casos. También hubo momentos de felicidad. Uno de los momentos de felicidad es el propio nacimiento en el año 1986 de esta línea de euskera que decimos que surgió en la mayor soledad institucional, pero gracias al impulso de una vanguardia comprometida pudo salir adelante y fue un feliz acontecimiento que marcó el año 1986. En febrero de 1986, el día 6, José Ramón Pascual Bonís tomó posesión de su cargo como nuevo director de la Escuela Universitaria del Profesorado de GB de Navarra. Lo que constituyó en esta diapositiva que está en euskera, ahí pone 1986, Mugarri histórico, un hito histórico. En este año, en este momento, José Ramón Pascual Bonís, elegido director de la Escuela de Magisterio, anuncia la implantación de una línea de euskera, Euskal Lerroa, en la diplomatura de magisterio, siendo miembros de su equipo él como director, José Ramón Pascual Bonís, como vicedirectora Charo García de Jalón y como secretario Javier Echeverría. Hay que recordar que la universidad dependía, la Escuela de Magisterio dependía de la Universidad de Zaragoza. En su discurso de toma de posesión, José Ramón Pascual Bonís anunció que iba a haber una ampliación de diferentes especialidades en magisterio y sobre todo que contaría con una línea de euskera. Es un hito histórico porque entra la lengua vasca dentro de la universidad gracias al trabajo de este equipo directivo que fue elegido en aquel momento. La escuela de magisterio llevaba por nombre Huarte de San Juan, que era su patrón laico, un gran pensador del siglo XVI bajo Navarro. Bueno, dentro del programa de José Ramón Pascual Bonís está como lema central formar maestros y maestras de hoy para la escuela de hoy. Dentro de esta escuela de hoy está incluido el euskera porque era una necesidad, según el nuevo equipo, para la escuela contemporánea. Dentro del acto de toma de posesión asistió Juana Mari Lautre, nueva directora de empresariales, y tanto el rector como el vicerrector de la Universidad de Zaragoza, ya que nuestras escuelas pertenecían a esa universidad. Bueno, fue en ese acto entonces donde el nuevo director anunció la implantación de la línea de euskera y anunció que ya iniciarían las clases ese mismo octubre. También contó con el apoyo unánime de todo el claustro de profesores el día 26 de junio de 1986, de manera unánime, aho batez, el claustro de la Escuela de Magisterio refrendó el anuncio que había hecho el equipo de José Ramón Pascual,
uniendo de alguna manera todos los equipos, todos los sectores de la propia escuela, tras la idea de implantación de esta nueva línea. La repercusión en prensa fue inmediata. El día 19 de julio de 1986, recién acabadas los Sanfermines, el equipo directivo de la escuela dio una rueda de prensa anunciando la necesidad de responder a la enseñanza en euskera debido a que vivimos en un territorio bilingüe. Se confirmaba el inicio de esta línea de euskera, además de otros proyectos como cursos para trabajadores de educación infantil, y se anunció que iba a haber nuevas contrataciones de profesorado euskaldún en música, plástica y psicología, profesores que se unirían a los ya contratados de euskera. La repercusión en prensa fue inmediata. Hemos visto imágenes del diario Navarra Hoy. Esta es del Deia. Aquí tenemos Diario de Navarra. Salen en la foto María Rosario García de Jalón, vicedirectora de la Escuela de Magisterio, y José Ramón Pascual Bonís en la rueda de prensa. Más adelante, ya en septiembre, la prensa vuelve a hacerse eco de esta noticia, que es de calado de gran importancia para la enseñanza superior de Navarra, porque el 10 de septiembre marca la fecha en la que se inicia la línea de euskera, el 10 de septiembre de 1986. En ese mismo mes, en el día 30 de septiembre, el doctor Eduardo Lacasta pide en la Junta de Claustro de la Escuela de Magisterio que se habiliten todas las medidas oportunas para poder hacer intervenciones en euskera dentro del claustro. Y se da la feliz circunstancia de que este profesor llegó a ser en la Universidad Pública de Navarra el primer decano elegido democráticamente de la llamada Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, coletilla que de alguna manera introdujo él dentro de su equipo decanal y que fue empezado por él y acabado por el decano Miguel Rodríguez Wigelmi, que fue el que ya de alguna manera institucionalizó el nombre. En diciembre de ese mismo año se promulga la Ley Foral del Vascuence, que supuso la división de Navarra en 3 zonas de uso del euskera. Navarra no tuvo el euskera como oficial en toda la comunidad, sino que se circunscribió a la zona vascófona llamada del norte y en Pamplona, donde se encuentra la Escuela de Magisterio, zona mixta. El 20 de diciembre de 1986 marca otro hito importante. El vicedirector de formación del profesorado, el doctor Benjamín Zufiaurre Goicoechea, interviene por primera vez en euskera íntegramente para anunciar los proyectos que su vicedirección iba a llevar adelante. Una vez hecha la intervención en euskera, tradujo al castellano lo que había comentado. También en esta misma sesión hay una petición del claustro de la escuela pidiendo que se integre la línea de euskera dentro de los proyectos del Gobierno de Navarra relativos a la titulación EGA de capacitación en euskera, que es de alguna manera convalidable con el C1.
y de manera que a todos los alumnos y alumnas de la línea de euskera se les otorgue esta titulación una vez acabados los estudios. El 21 de abril de 1987 marca otra fecha que hay que recordar, porque es el momento en el que se crea, sobre el papel por lo menos, la Universidad Pública de Navarra. La ley foral de creación de la Universidad Pública de Navarra es en este año cuando se promulga. En 1987, en agosto, hay un nuevo presidente en Navarra, Juan Cruz Allí, que en sus declaraciones dice que va a defender la cátedra de euskera de magisterio. Es un trato singular, dice, para la enseñanza y el fomento del vascuence. En 1988, el Parlamento de Navarra, a través del grupo político UPN, fiscaliza la línea de euskera y hace diferentes preguntas sobre los gastos que tiene esta cátedra de euskera, el número de profesores, el número de alumnos, los planes de estudios, etc. Estas preguntas entran en el Parlamento de Navarra y son publicadas en el boletín oficial de fecha 17 de marzo de 1988. Y aquí pueden ver las preguntas que hacen. ¿Cuáles son los compromisos que la Diputación Foral de Navarra tiene contraídos con la Universidad de Zaragoza respecto del centro universitario referido? Se está refiriendo a la Escuela de Magisterio. ¿Y cuál es la base documental de los mismos? ¿Cuáles han sido los gastos que, una vez cerrado el ejercicio económico de 1987, han sido atendidos con la partida económica referida, etcétera, etcétera? Bueno, por lo tanto, es posiblemente un efecto que quita de alguna manera aquella ilusión inicial, porque se entiende que no es una pregunta inocente, sino que hay una intención obstaculizante detrás. Bueno, el día 31 de mayo de 1988 marca otro hito también a recordar, porque es el primer momento en el que las actas de magisterio comienzan a introducir el euskera de manera sistemática, por lo menos en los títulos de los diferentes capítulos que se tratan en las actas. Esta es la primera, siendo en aquel momento secretario el que está hablando en este momento. Bueno, el acta recoge además el origen bajo navarro de nuestro patrón laico, el doctor Huarte de San Juan de Piedepuerto, y utiliza el término en euskera Basen Afarram. Bueno, el 11 de octubre de 1986 se firma un acuerdo entre la Universidad de Zaragoza y nuestra querida Diputación Foral, ya convertida en Gobierno de Navarra. En el extracto del borrador del acta figura esta visita del señor Guillermo Herrero, que era director general de Educación del Gobierno de Navarra, y de Tomás Pollán, vicerrector de Planificación de Organización de la Universidad de Zaragoza, que fueron los firmantes del acuerdo que aquí se traslada y que fue de gran importancia tanto para la Universidad de Zaragoza como para el Gobierno de Navarra, y sobre todo para la Escuela de Magisterio en su defensa de los estudios en euskera.
El 15 de octubre de 1988, de nuevo, hay una pregunta parlamentaria, una fiscalización de las enseñanzas en euskera. Hay una pregunta sobre los textos utilizados en los libros de texto de Navarra que hablan sobre temática relacionada con el euskera, porque se dice que vienen de alguna manera editados por la Comunidad Autónoma Vasca y que no cumplen con la legalidad de Navarra. El 5 de diciembre de 1988 nuevamente tenemos también una pregunta parlamentaria hecha por el profesor Félix Sánchez Cornago de Unión del Pueblo Navarro, en el que también hace diferentes preguntas sobre todas las asignaturas que se imparten en magisterio, en euskera. Entre ellas, idioma vasco 1 y 2, euskera 3 y 4, euskera 5, idioma vasco 3, euskera 5, lengua y literatura vasca 1, lengua y literatura vasca 3 y 4, lengua y literatura, didáctica de la lengua, etc. El 31 de diciembre cambia un poco el panorama como estamos viendo aquí, llantos y risas. Aquí tenemos una nueva alegría, que es la concesión y publicación en el Boletín Oficial de Navarra de la concesión del título de conocimiento de euskera llamado EGA, Euskara Gaitasun Agiria, para los estudios realizados en lengua vasca en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB, no de formación profesional, sino de formación del profesorado de EGB. Orden Foral 1329-1988, de 31 de diciembre, que fue muy aplaudida y que trajo muchísima alegría a la Escuela de Magisterio. Es un nuevo acuerdo entre el Gobierno de Navarra y la Universidad de Zaragoza. Este es el documento que certifica que el Gobierno de Navarra se compromete a dar el título EGA. 1989 es un nuevo año también con alegrías y tristezas. La primera acta de marzo recoge las acostumbradas intervenciones del director adjunto Benjamín Zufiaurre, que interviene en euskera y castellano, normalizando el uso de esta lengua, y a la vez el director pide apoyo para solicitar al presidente de la comisión gestora de la UPNA la creación de un organismo que apoye de manera unánime la creación de un organismo que asegure el euskera dentro de la universidad, que tenga el euskera como lugar que le corresponde, El 7 de abril de este año, de 1989, es el año de la visita del presidente de la Comisión Gestora de Magisterio a la Escuela de Magisterio de Navarra. El señor Pedro Burillo viene a la universidad y es recogida su intervención en el acta y en el borrador del acta de aquella sesión. El nuevo, lo que dentro del acta se llama rector, realmente es el presidente de la Comisión Gestora de la Universidad Pública de Navarra, ya que todavía la universidad como tal no estaba creada. Faltaba naturalmente hacer los estatutos y todavía había un proceso que debía ser desarrollado. Bueno, pues el señor Burillo establece que se va a respetar la ley.
entre ellas la Ley Foral del Vascuence, que obliga, a, por lo menos en la zona mixta, a respetar los estudios en euskera, y de alguna manera comenta que en cualquier caso esas referencias a la legalidad que hace no deben ser entendidas como excusas o una animadversión en sus palabras hacia el bilingüismo existente en Navarra. En todo caso, sí que avisa de que a la universidad se viene con los idiomas aprendidos, no a aprenderlos, pero que en cualquier caso la rama existente actualmente en la Escuela de Magisterio no iba a desaparecer, sino que se iba a integrar sin mayores problemas en la Universidad Pública de Navarra. Bueno, en septiembre de 1989 hay una nueva sesión de la escuela y de alguna manera se vuelve a reafirmar el compromiso que tiene la Universidad de Zaragoza con el euskera en el inicio de aquel curso. Bueno, 1990 es un año de gran importancia porque la Universidad de Zaragoza va a dejar de ser quien proteja de alguna manera a la Escuela de Magisterio de Navarra. Esta escuela va a dejar de estar adscrita a la universidad y va a pasar a partir del verano a la nueva universidad creada en Navarra, Universidad Pública de Navarra. El primer tramo del curso se va a realizar en la Universidad de Zaragoza y el segundo tramo a partir del verano en la Universidad Pública de Navarra. Consecuencias inmediatas de la integración de la Escuela de Magisterio en la Universidad Pública de Navarra. La primera consecuencia es que la escuela como tal desaparece y se integra en una facultad llamada Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que todavía iba a necesitar bastantes años para llamarse de Educación, hasta que, como hemos comentado, el profesor Lacasta consiguió proponer este nombre al rectorado y ya en tiempos de Miguel Vigelmi se aprobó ese nombre como tal. Primera consecuencia, la escuela desaparece, se integra en una facultad. Segunda consecuencia, el euskera desaparece de los planes de estudios de magisterio, pero de forma que hablamos de manera selectiva. Ya se había avisado que a la universidad no se venía a aprender idiomas, por lo tanto el euskera queda fuera de los planes de estudios de magisterio de las líneas de castellano. En cualquier caso, se sigue dando clases de francés e inglés. Es de alguna manera una incongruencia, ya que el euskera queda fuera de los planes de estudios de magisterio, pero francés e inglés sigue. En cualquier caso, el mayor problema es que no solamente desaparece la asignatura de euskera de esa línea de castellano, en la que se aprendía euskera de manera desde cero, por así decir, de A1 o A1 a 2, y ese no es el mayor problema. El problema es que la propia línea de euskera es silenciada. En la oficina de matriculación nadie habla ni nadie da información sobre la existencia de esa línea, lo que provoca que el día 3 de octubre de 1990 se convoque una rueda de prensa por parte de los profesores
en la que se denuncia que esa línea de euskera está siendo silenciada. La rueda de prensa también señala que hay alumnos matriculados y se están impartiendo esas clases de manera normal desde septiembre, pero que podría haber habido bastantes más alumnos matriculados si se hubiera informado convenientemente, que la universidad estaba silenciando esta posibilidad. El día 20N, esta fecha señalada, 20 de noviembre de 1990, aniversario de la muerte del dictador, amanece con una noticia sorprendente. La gestora de la Universidad Pública de Navarra suspende la línea de euskera en magisterio sin previo aviso. Ya tras la primera sorpresa, la línea, los profesores, alumnos y PAS de la personal de administración y servicio de la línea de euskera se organizan para crear una petición de firmas que responda a la prohibición. El 24 de noviembre, pocos días después, hay un comunicado oficial de los profesores en el que se critica esta decisión y una consiguiente rueda de prensa en la que se critica la supresión de magisterio en euskera, dando de alguna manera razones legales, ya que la propia ley foral del vascuence obligaba a enseñar o obliga a enseñar euskera en la enseñanza superior. Esta decisión de suprimir los estudios tiene bastante repercusión en la prensa navarra y esto es una de las recogido en el periódico Egin. En el anterior caso era recogido de Navarra Hoy. Bueno, hay aquí también, esta es la noticia: la supresión de magisterio en euskera contraviene la ley. El día 28 de noviembre, es decir, una semana después de prohibida la línea, los miembros el claustro de profesores y alumnos de la línea de euskera y miembros del PAS entregan 1.477 firmas físicas. No es como hoy en día que tenemos internet y es muy fácil dar el like. Esto había que hacer papel y lápiz, y en 8 días se recogen 1.477 firmas, de alguna manera dejando claro que tanto la ley foral del vascuence en su artículo 21 como la propia antigua Universidad de Zaragoza habían impulsado los estudios en euskera. Estas son el número de firmas del documento original en el que se hace la suma. Ese mismo día también los alumnos entregan un documento en el Registro General de la Universidad protestando por la toma de decisión de cierre de magisterio. Y se produce la reunión de los representantes del profesorado con el presidente de la comisión gestora, en lo que era en aquel momento la sede de la Universidad Pública de Navarra, en el edificio de la Caja de Ahorros municipal. Se entregan las firmas, se entregan también los comunicados del profesorado y de los estudiantes. El rector se da por enterado y explica que la decisión de la comisión gestora se había tomado en base a informes
económicos y de otra índole. También había habido un estudio de cómo era la situación del magisterio en otros lugares del País Vasco referidos a enseñanza en euskera. Y presenta un documento sin firma que usa como justificación y en el que en la última línea se puede leer lo siguiente. En consecuencia, a la vista de estos datos, se propone un solo grupo en EGB, un solo grupo en castellano, sin haber división en euskera y castellano, en espera de futuras expectativas para otro año. Quiere decir, este año no, ya se verá en otros años si cambia la situación, si hay más demanda, si los números vuelven a casar y entonces se deja para otro año. Sine die, de alguna manera lo que se deja para otro año muchas veces es para siempre. Ese documento sin firma habla de lo que vale cada alumno, lo que vale mantener el profesorado, los sueldos, y llega a decir que el coste por alumno para la universidad, sin incluir servicios adicionales, es de casi 2 millones de pesetas por cada alumno. Esto es un despropósito, pero eran los cálculos que se hacen. También se dan datos de cómo funcionan los grupos de castellano y euskera, tanto en San Sebastián, en Bilbao como en Vitoria, y de alguna manera dando a entender que la matriculación iba hacia abajo en todos los casos, aunque es curioso que en el caso de Vitoria no hay ni un solo dato, solamente no se dispone de datos y pone 74,2, un dato extraño. En cualquier caso, estos son los datos que se utilizan para decir que en Navarra también se debía quitar. Hablan de que en magisterio en San Sebastián, en la escuela diocesana, se clausuró el grupo, pero una escuela no pública, y que en Vitoria no se estableció grupo de euskera para el curso 1990-1991. Una cosa curiosa, porque luego, como veremos, se recibe el apoyo de la Escuela de Magisterio de Vitoria. Así que no sabemos a qué escuela se está refiriendo cuando se habla de Vitoria. Bueno, en cualquier caso, al final lo que se propone es crear un solo grupo de EGB sin línea de euskera y en espera de lo que pueda ocurrir en otros años. Es decir, que no haya euskera per secula seculorum. Justo con la entrega de las firmas, hay hay una manifestación que recorre las calles de Pamplona hasta el propio rectorado, donde se entregan las 1.477 firmas. Esta es una noticia recogida en el Egin de aquel día. Como consecuencia de esta prohibición y de esta supresión, el día 29 de noviembre de 1990 recoge la prensa de aquel día, en Navarra Hoy, la dimisión de quien era el vicedecano de la Facultad de Educación en ese momento, Josep Blasco y Canet, que había sido director de la Escuela de Magisterio y de alguna manera sentía muy cercana la situación de la línea de euskera. Se recibieron muchos mensajes de solidaridad y me interesa resaltar el de la Escuela de Profesorado de EGB de Álava, ya que en el documento sin firma que sirvió para cerrar la línea de euskera decía que no había habido curso de magisterio aquel año. Es cosa curiosa porque
no sabemos a qué escuela se refería. En la escuela universitaria de EGB de Álava, efectivamente, había línea de euskera, tal como se puede comprobar. En cualquier caso, sí que es cierto que no todo fueron grupos, no fueron todo mensajes de apoyo. Curiosamente, la delegación institucional de alumnos de la Universidad Pública de Navarra, hay que entender que eran los inicios, acabábamos de llegar a esa universidad, y la delegación de alumnos era una delegación institucional de alguna manera vinculada estrechamente a la comisión gestora. Y justamente, siendo esto así, la delegación de alumnos defendió la postura de la comisión gestora en el sentido de acabar con la línea de euskera de magisterio y crear solamente una línea de castellano en EGB. Curiosamente, eso lo aceptaron los delegados de las pocas carreras que estaban incluidas en la Universidad Pública de Navarra, pero exceptuando el delegado de magisterio. Es decir, los demás delegados decidieron por el delegado de magisterio lo que se debía hacer, y denunciaron pues que había habido realmente ataques a la universidad, que el hablar mal de la universidad por haber quitado la línea de euskera era atacar a la propia universidad. Es curioso porque no se le dio más valor a la palabra del delegado de magisterio, que era el que estaba el que podía sufrir la situación, el que sabía de la situación. Fueron los demás delegados los que decidieron que no había que ser solidarios con la línea de euskera. Bueno, el 8 de octubre de 1991, pasado un año después, hay un final sorprendente para esta historia, y es que el presidente de la gestora fue cesado por el presidente del gobierno de Navarra, que ya había avisado en su toma de posesión que iba a defender la cátedra de euskera. Posiblemente las razones del cese fueron otras, no tuvieron que ver quizás con su decisión de acabar con la línea de euskera, pero es curioso que fue cesado por el gobierno de Navarra, porque todavía la universidad no tenía autonomía universitaria, y el nuevo rector que entró en la universidad volvió a implantar la línea de euskera. Y de alguna manera esta reimplantación de la historia, esta reimplantación de la línea de euskera, fue en su momento una gran felicidad. Y bueno, aunque había pasado una azarosa infancia, como pone ahí, también lo cierto es que su juventud luego también fue un camino no siempre de rosas, pero fue una gran alegría el que la escuela de magisterio, aunque se había fundido dentro de una facultad, y su línea de euskera, que había de alguna manera desaparecido, volviera a flote, y de alguna manera para aquella campaña que se hizo en su momento de la Euskal Universitatea Bai, sí, Universidad Vasca sí, pues de alguna manera continuaba viva dentro de la Universidad Pública de Navarra. Por tanto, ¿qué ocurre a partir de este momento? Esto ya va a ser otra historia que contaremos en otro momento, cuál es la vida dentro de la nueva universidad, pero hay que reconocer que ha habido momentos de verdadera alegría y hay otros de verdadero bullying. En el año 2001 todavía la línea de euskera volvió a estar de nuevo a punto de ser prohibida. No llegó a ser suprimida, pero faltó muy poco. Hubo una gran respuesta por parte de la comunidad universitaria, y como fruto de aquello hay que recordar que 84 alumnos, profesores y PAS fueron detenidos y llevados a los calabozos de la policía. Pasaron
la noche en comisaría. Como conclusión, en estas jornadas de escuelas con memoria, hay que decir que la Escuela de Magisterio del Profesorado de EGB de Navarra fue y es una escuela de magisterio que tiene memoria. Hoy en día, dentro de la Facultad de Educación, dentro de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, es una escuela que tiene memoria y que es necesario mantener esa memoria viva y saber de dónde hemos nacido, hacia dónde vamos, cuánto nos ha costado conseguir lo que tenemos, que a veces un derecho se consigue con muchas dificultades y que a veces muy fácilmente se puede perder. Pero bueno, nosotros nos quedamos aquí con el recuerdo de aquella escuela de magisterio, de aquellos pioneros, como hablamos, que prácticamente solos, pero bien dirigidos por un matemático llamado José Ramón Pascual Bonís, supieron situar al euskera en el centro del mapa universitario navarro. Y con esto nada más, muchas gracias por la atención, agur, eskerrik asko y gracias por haber venido a esta charla. Gracias por todo, hasta otro momento, agur, el arte.